Buenas noches, iniciaremos con la actividad patrones de diseños para, para esta materia. Primero un ejemplo de uso de varios patrones de diseño por un esquema UML, tres patrones en este caso el Abstract Factory y el Observer. En este caso pues como aquí el problema que se desea implementar una aplicación que verifique que simplemente es elegible para un crédito hipotecario y que consiste en revisar sus cuentas bancarias en diferentes partes del mundo, en este caso pues México y Estados Unidos, y que él pueda visualizar y pueda hacer una observación y pueda verificar y ir actualizando la información y si y incorporar y saber visualmente mostrando cómo avanzan cada una de sus verificaciones. En este caso pues se soluciona utilizando un patrón Abstract Factory que más adelante explicaré un poco más el tema y que nos permite crear una clase concreta para cada país de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces aquí les vamos mostrando la fachada, el observer, el cliente, el subject y cada uno para el tema del verificador y cada uno el banco y crédito para mostrar el tema del cada uno el tema del Abstract Factory en este caso, ¿no? El diagrama pues obtendremos una clase abstracta llamada verificador, el cual tendrá el método estadístico getPaís. La clase cliente declara una variable de tipo verificador, instancia tras del método estadístico getPaís. El método getBanco devolverá una instancia a la clase México de dependencias del país con el que estemos trabajando. Estas clases implementan la interfaz banco que le declara las características comunes del banco para todos los países del mismo. Y el método getCrédito que devolverá las existencias de clase de crédito México o USA dependiendo del país donde se haya invocado. Eh, en este caso también se quiere mostrar acá también las clases cliente declara variables del tipo banco crédito, lo que se le asignará las instancias de clase cada una de las que se implementa. Así tenemos nuestro problema solucionado en buena medida que va a ser de esta forma. Sucede que la clase cliente va a tener que declarar un verificador de instancia al país concreto, obtener su banco y crédito e interactuar con ellos a través de sus interfaces, lo que puede significar demasiada complejidad para un cliente. En esta clase se tratará toda la lógica del patrón Abstract Factory como un subsistema encapsulado y complejidad, ofreciendo al cliente una sencilla y única interfaz, permitiendo que el trabajo del cliente sea lo más sencillo posible. La implementación de lo que hemos hecho, hemos dicho, nos la da el patrón FACAE, que ese es el otro paso, que nos sugiere la implementación de una fachada que nos interactúe con el subsistema, ofreciendo al cliente una interfaz sencilla. Por tanto, nos podemos apoyar en el patrón observe, que nos dice cómo relacionar las dos clases pasadas por mensajes entre ellas, sino que también conlleva el establecimiento de un acople fuerte. El patrón nos sugiere la creación de una interfaz subject, que será el sujeto observador, y el interfaz observador, que será el que le interese en este caso. Si nos devolvemos en este caso, estamos mirando el observer, la fachada y el cliente de cada uno de estos casos, ¿no? De estos casos que nos estamos, se me está adelantando esta información. Está funcionando este grabador, se está bloqueando. Entonces, por su parte, la interfaz Observer ofrece un método update también que actualizará y que será invocado para el sujeto a través del cual el software se enterará del cambio de estado en el sujeto y realizará sus acciones al respecto. Se observa en este caso como la clase cliente implementará una interfaz Observer, mientras que la clase fachada verifica e implementa la interfaz Subject a partir de ese momento y se convierte en un observador, mientras que la fachada verifica se convierte en el sujeto observador. Entonces se puede suscribir a los eventos de la fachada y cuando verifique el banco invocará sus métodos y notifica para avisar al cliente que se ha dado un paso más, para el mismo caso que revisen el crédito total de cada uno de ellos, entre otros. El patrón de coritos pues permite agregar, en este caso, funcionalidades y responsabilidades a objetos de forma dinámica y transparente para el usuario. Eso se realiza por medio de relaciones con otras clases, extendiendo esa funcionalidad al incorporar las de las clases asociadas. Pues de esta forma el patrón no es dependiente de la herencia, ya que aunque esto puede jugar un papel importante, prevalece el uso de los conceptos con la composición al momento de definir. En este caso, en este diagrama UML, pues mostramos un ejemplo que se define de esta forma. Se crea el sistema ajustando el diagrama de clases del patrón. Tenemos una superclase combo que representa los combos de comida rápida y la cual hereda los tipos como básico, familiar, combo especial. También hereda de las clases decorator, estas que como tenemos clases adicionales como el decorator y a su vez las hijas que corresponden a cada una de las porciones
de cada una de estas de esta información que salen decoradas. Si nos devolvemos un poco en el mostramos, entonces aquí lo vamos mostrando en esta información. Continuando, el patrón Factory pues se enfoca en la creación de una interfaz que facilita la creación del objeto que se origina por diferentes subclases. Esto ocurre con frecuencia cuando se hace uso de la herencia. Una clase abstracta se genera conteniendo los atributos generales y después se crean clases para objetos específicos para evitar llamar constructores específicos que se deben crear interfaces que nos ayuden a esta tarea. En este patrón de diseño hay dos formas de generar las interfaces para crear objetos, como es el método Factory o el Abstract Factory, que ya lo explicaremos ahorita a continuación. El método Factory es bastante sencillo de explicar e implementar. Se trata de un simple método agregado dentro de una clase que por medio de un parámetro o varios parámetros se decide qué tipo de objeto crea para entonces retornarlo y varios parámetros y para poder utilizarlo. Esto hace que no tengamos que importar numerosas clases, mucho menos instancias de esas mismas clases. El patrón Factory, el método Factory, se define como una interfaz para la creación de cierto tipo de objetos, permitiendo que las subclases decidan qué clases concretas necesitan instanciar. El problema se plantea en algunos entornos de una clase que puede anticipar el tipo de objeto de la jerarquía clase existente, lo que provoca que tenga delegar esa tarea a una subclase. Un ejemplo sencillo es solucionar el problema que se presenta cuando tenemos que crear una instancia de una clase que no sabemos aún a qué tipo de clase depende. Generalmente esto sucede por alguna opción del usuario o por alguna configuración en la ejecución. Esto mostramos un pequeño ejemplo donde la clase base es class, la clase especializada clase que extiende la clase base, por ende utiliza todos los métodos de la clase base y agrega los propios. La interfaz Factory Method que contiene la firma para los métodos que se debe utilizar, la clase Factory, el patrón Factory Method que para el método obtener object ya va a terminar de acuerdo con los datos de entrada a clase especializada a utilizar, y el cliente en este caso que utiliza la clase Factory solicitando e implementando de la clase base. Un ejemplo pues práctico para ponerlo es: el cliente necesita un televisor, pero el mismo desconoce si es CRT, plasma o LCD. Entonces hacemos cada uno de los recorridos del cliente con su factory de las interfaces, y cada una es que va corriendo el factory hacia el CRT, hacia el plasma o si es LCD. Que vamos el televisor, que la parte abstracta también. Entonces es un claro ejemplo que nos va a mostrar en este caso. El patrón Abstract Factory, este patrón nos provee una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependiendo de entre ellos sin especificar una clase en concreto. Dando un pequeño ejemplo de esto con el Abstract Factory, los productos, el cliente y los Abstract productos como A, B, C y AB, perdón, y los Concrete Factory como unos y los productos de cada uno. Abstract Factory declara una interfaz para operaciones que crea un producto abstracto. Concrete Factory, hablando del UML anterior, Concrete Factory implementa la operación para crear un producto en concreto. Abstract Product declara una interfaz para un tipo de producto en concreto. Product define un producto que será creado por su Concrete Factory correspondiente a implementar la interfaz Abstract Product. El cliente usa la interfaz declarada por el Abstract Factory Abstract Product. Ejemplos, pues la creación de un objeto creando su tipo de manera dinámica, de forma que no veamos atados en implementación, sino en interfaz, haciendo más los cambios futuros. Nos permite jugar con la manera de satisfacer las peticiones de una operación determinada. Más sencillo de cambiar la forma en que se atienden las peticiones de una operación en concreto, nos permite poder manejar entre distintas plataformas de hardware y software, poder ser capaces de realizar diferentes manejos de peticiones basadas en formas, y también muy usado en casos donde se requiere crear una librería de clases de productos, ya que solo regulamos su interfaz de su implementación. El iterator, patrón de diseño, define una interfaz que aclara los métodos necesarios para acceder secuencialmente a un grupo de objetos de una colección. Es un patrón de comportamiento, ya que resuelve problemas relativos a la interacción entre objetos. El patrón iterator es un mecanismo de acceso a los elementos que constituye una estructura de datos para la utilización de esos sin exponer a estructura interna. Para el uso del patrón es necesario que los clientes conozcan la estructura para crear el iterator apropiado. En este caso pues mostramos el ejemplo de la interfaz es el iterator, el concrete iterator, el aggregate y el concrete aggregate en este caso que se crea.
Vamos a mostrar las entidades que se mostraron anteriormente. Las entidades participantes en el diseño propuesto por el patrón son Aggregate, define la interfaz para crear un objeto. Iterator, está el iterator, el patrón iterator define la interfaz para crear y recorrer más los elementos. Y con crear aggregator le implementa la interfaz para crear un objeto iterator. Y con crear iterator implementa la interfaz de iterator y mantiene la posición actual del recorrido. Eh, Ahora vamos a hablar del patrón template. Este patrón define el funcionamiento general de un algoritmo en una operación de una clase, delegando a una a otras clases a través de herencias o dependencias entre clases. La implementación específica de cada uno de estos pasos permite que estas clases redefinan ciertos pasos del algoritmo sin cambiar su comportamiento general, adaptándose cada una de ellas a una necesidad específica, ¿no? Entonces, como podemos ver, estamos mostrando un ejemplo de, de este patrón, donde mostramos un ejemplo de la interfaz de juego, del juego template, ajedrez y parches. En este caso es en ese caso que sería el parche. Entonces, hablando un poco, en la clase de juego se define su método de jugada, el comportamiento general de cualquier juego. El juego comienza, cada uno de los jugadores va haciendo su jugada hasta que se cumple una condición que al final del juego se muestran los resultados. Estas operaciones se indican mediante métodos abstractos que deben ser implementados para cada específico apropiado, como puede ser el parqués o el ajedrez. Sin embargo, al ser la herencia la forma de acoplamiento más fuerte que existe entre clases, en este caso, lugar de la herencia. Se muestra en la clase plantilla de juego de template y, y el método de jugar que define el comportamiento general de cualquier juego, igual antes del juego comienza y cada uno de los jugadores va haciendo su jugada. Pero una condición que define el juego y se muestra el resultado. Esta operación se lleva a cabo por una instancia de clase implementada en la interfaz juego, interfaz que especifica los métodos que implementados en cada uno de estos ejemplos. Entonces, un ejemplo muy práctico para cada uno de estos, ¿no? El patrón builder es un patrón creacional cuyo objetivo es instanciar objetos complejos que generalmente están compuestos por varios elementos. Admiten figurarlos cuando hablamos de construcción, nos referimos al proceso, mientras cuando hablamos de representación nos estaremos refiriendo a los datos. Está el producto, representa el objeto, el builder especifica la interfaz abstracta del producto, el concrete builder implementa el builder y ensambla las partes constituyentes, y el director construye un objeto usando la interfaz builder. En este caso, pues acá lo mostramos después de haberlo explicado cada uno, ¿no? El director, el builder, el concrete builder y el producto. Aquí coloco mi bibliografía. Los patrones en este tema de los patrones de diseños, pues es muy importante aprenderlo, pues es muy, muy buena la información que estamos obteniendo sobre esto, pues que son técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de forma, pues obviamente del desarrollo, y pues otros ámbitos que se referencian al diseño e interacción de interfaces. Y pues estos patrones pues son una solución a temas de diseño, pues porque nos ayudan a armar, a tener unas características de cada una de ellas que va a ver ya comprobando la efectividad resolviendo problemas similares en temas que vayan ocasionando anteriormente, ¿no? Entonces, pues el objetivo de esos patrones, pues proporciona, pues, que nos proporcione y nos ayuda a rediseñar sistemas, que también nos ayuda a la reiteración de búsqueda de soluciones conocidas con anterioridad y estandarizar mejor método, facilitar mejor el aprendizaje, y pues estos patrones nos ayudan a ver de otro modo el tema de armar y solucionar problemas en una parte de UML antes de implantarlo en la parte de código, diseñando diagramas de UML para luego diseñar el código preciso para el trabajo de una aplicación como tal, ¿no? Agradeciendo su amable atención, profesora, muy amable por su ayuda y su tiempo y feliz noche.